En este módulo 9 daremos inicio a lo que es el curso de seguridad en el uso del Wi-Fi público. Algunos de los contenidos a hablar en este módulo: abarcaremos lo que son riesgos asociados con el uso de redes de Wi-Fi públicas, la configuración de redes Wi-Fi seguras en el hogar, buenas prácticas para protegerse en redes de Wi-Fi públicas y el uso de las VPNs o más conocidas como redes privadas virtuales. La parte 1: riesgos asociados al uso de las redes Wi-Fi públicas. Bueno, ¿qué es una red Wi-Fi? Empezando por ahí, esta es una tecnología que permite transmitir datos a diversos dispositivos, ya sean computadoras, tablets, móviles, entre otros, de manera inalámbrica. La transmisión se realiza a través de ondas de radio que utilizan frecuencias de 2.4 Hz o 5. Para que estas ondas sean transmitidas, se requiere de un router que capte la información de Internet y después transforme estos datos en ondas, que en su vez son captadas por el ordenador inalámbrico del dispositivo conectando a la red y traduzca tus datos solicitados. Algunos riesgos asociados al uso de las redes de Wi-Fi públicas, ¿verdad? Encontramos cuatro de ellos. El primero sería el Man in the Middle. Este es uno de los ataques más comunes que existen en la red Wi-Fi. El hacker se posiciona en medio del camino entre el router y el dispositivo, de manera que tienen acceso a toda la información que se está transmitida en esta conexión. Por otro lado, tenemos lo que son las redes falsas. Estas redes no suelen pedirte una contraseña, por lo que resultan bastante atractivas para conectarse sin saber que les estás dando acceso a tu información. El snooping o sniffer, ese te permiten capturar la información que se comparte a través de la conexión. De esta manera, el atacante puede obtener contraseñas y claves para acceder a tus redes sociales e incluso información necesaria para hacer operaciones bancarias. Por último, el router vulnerado, si este no está configurado para cifrar la transferencia de datos, no cuenta con medidas para contrarrestar el virus o ciberataques. Entonces te estás conectando a un punto vulnerable donde tus dispositivos pueden correr riesgo. Estos son algunos riesgos, ¿verdad? Que, como bien lo mencionan, corremos en el momento de conectarnos a las redes públicas. Por poner un ejemplo, tal vez nos encontramos en una situación donde pues no tenemos cobertura, no tenemos internet y bueno, lo único que tenemos es acceso a una red Wi-Fi pública. Esos son, ¿verdad?, tipos de riesgos que corremos, ¿verdad? Porque no podemos saber qué hay detrás de la red. Em, Parece mentira, pero sí es importante tener conciencia que hay redes públicas con el fin o sea, con un fin malintencionado de acceder a nuestros datos. Entonces, de esa manera es como tenemos que tener tal vez el cuidado, ¿verdad? El conocer sobre este tipo de riesgos a los cuales estamos enfrentándonos y, ¿verdad?, de qué forma nos pueden atacar, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? El hecho, aquí nos mencionaban el ejemplo del man in the middle. Esto es uno de los riesgos muy comunes, ¿verdad? Que al final se utiliza en una red dedicada pública para que al final una persona detrás que se encuentre en medio de la red pueda, una vez nosotros le brindemos información, él pueda captar esa información y al final ya con eso va a ser suficiente para que él tenga el acceso a nuestras cuentas. La parte 2 nos va a hablar acerca de la configuración de redes Wi-Fi seguras en el hogar. La configuración de redes de Wi-Fi seguras en el hogar. Bueno, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra red sea segura? Aquí vienen algunos ejemplos. Cambia el nombre de la red, más conocida como SSID. Es importante cambiar este nombre, ya que es muy fácil, porque el nombre del router es generado a partir de un algoritmo. Este hace más fácil averiguar el SSID y trae problemas porque pueden captar contraseñas a través. Entonces, bueno, esa es una buena práctica. Accediendo a nuestro router, podemos cambiarle el nombre de red, ¿verdad? Al final, como bien lo menciona, esto es algo que es autogenerado y que sea único, pues al final logra que este tráfico en el momento de llevar los datos no sea un riesgo, ¿verdad? Cambia la seguridad por defecto.
Esto es que va a usar el cifrado de WPA3. Actualmente es el más seguro y el que te recomendamos, pero el WPA2, no uses nunca el cifrado, el web. Este está muy documentado y sobre su vulnerabilidad. Entonces, estos son, ¿verdad?, consejos, ya sea para tipos de cifrados de red. Entonces, siempre utilizar tanto bueno, el versión 2 y la versión 3, que la 3 es la más segura hasta el momento. Por otro lado, lo que sería actualizar el firmware del router. Bueno, este firmware es como un sistema operativo del router. Es importante tenerlo actualizado, ya que si hubiese alguna brecha entre la seguridad, es posible que las empresas o el fabricante haya corregido sus actualizaciones. Entonces, por este lado también, ¿verdad? Es importante porque al final, parte de que los dispositivos inteligentes estén seguros a ataques es siempre mantenerlos actualizados, como en este caso sería el router con el firmware. Por otro lado, tenemos lo que es cambiar la contraseña. Por defecto suelen llevar password de tipo admin, root o 1234. Ese se pueden ver que no son claves demasiado seguras. Mantenerlas puede suponer dejar una puerta abierta para los hackers para que te puedan modificar el router en su propio beneficio. Entonces, em, parte de estas contraseñas que hemos visto en anteriores módulos, ¿verdad? Aquí nos hacen énfasis de nuevo de lo importante que es no utilizar ese tipo de contraseñas. Y por último, que hay que revisar la red periódicamente. Comprueba que periódicamente todo funciona y está seguro utilizando un analizador Wi-Fi con el fin de poder revisar la seguridad y el rendimiento en general de su red. La parte 3 nos va a hablar acerca de algunas prácticas para navegar en redes de Wi-Fi públicas. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Al iniciar sesión en Wi-Fi es por ejemplo, una cafetería, un hotel, un aeropuerto, una biblioteca, revise que algún empleado el nombre correcto de la red. Los detalles son importantes, valida que los caracteres y las denominaciones coinciden con las compartidas por el lugar, ya que podría tratarse de una red apócrifa, perdón. Entonces, esto, pues bueno, es importante. Al final, si ya queremos por algún motivo conectarnos a una red, verificarla antes de conectarnos. Verificar el nombre, verificar tal vez con algún empleado, ¿verdad? Que esté cerca y pues que nos brinde información si al final la red si es segura y si pues al final es una red dedicada, pero o sea, con fines públicos, pero al final que no va a traer ningún problema, ¿verdad? Por otro lado, emplear conexiones encriptadas, aunque resulta más sencillo acceder a redes que no solicitan contraseña. Este filtro representa una capa extra de seguridad, agregando capacidades de cifrado a la información. Las compras pueden esperar. Esto incluso una vez dentro de la red es importante tener cuidado de los datos y las actividades que exponemos. Existen actividades de comercio electrónico u otro tipo de transacciones digitales que podrían poner en riesgo sus datos bancarios si se realizan desde una red pública. Esto no es, digamos que para nada recomendado. Siempre que tal vez quieran hacer algún tipo de compra, ¿verdad? En línea, asegúrense de pues tener tal vez las redes o estar conectados a una red privada, personal, ¿verdad? De su casa o incluso desde su teléfono, pero tratar de nunca utilizar redes Wi-Fi públicas para hacer tipos de compra porque estamos dando información muy valiosa, como cuentas, bueno, el número de tarjeta, los, los pines o cualquier tipo de código de seguridad que podamos utilizar y pues al final todo esto se ve expuesto. Evita que las transacciones financieras. Esta puede evitar vulnerabilidades si es necesario tener cuidado con las actividades y datos que corremos en redes públicas, por lo que se recomienda evitar la información sensible. Hay que procurar no realizar operaciones bancarias o consultas financieras hasta llegar a una red segura y confiable. Busque el
HTTPS. Bueno, los HTTPS son sitios, bueno, los sitios web falsos y seguros no van a tener el HTTPS en su dirección. Además, buscar el pequeño icono en el candado de la barrera de direcciones te ayudará a confirmar que la página web es segura. Entonces, bueno, acá vamos un ejemplo, ¿verdad? En esta imagen, donde básicamente lo que tenemos que buscar en la dirección em, del enlace, en la barra de búsqueda, que se encuentre con este simbolito, ¿verdad? Del candado, y el HTTPS es el protocolo que nos ayuda a traer los datos o a navegar seguramente en el Internet. Por otro lado, contamos lo que son con el uso de VPNs y redes privadas virtuales. ¿Qué es una VPN? Bueno, en este caso es una tecnología que se utiliza para conectar a uno o a más dispositivos en la red o a una red privada, como una oficina o un conjunto de servidores de manera segura a través de Internet. Dicho de otra manera, una VPN es un elemento del software que redirige el tráfico de Internet hacia un servicio donde se cifran todos los paquetes para que de esta manera protegerlo cuando se transita por Internet, protegiéndolo de esta manera de posibles o curiosos usuarios malintencionados. Las redes VPN, hay que hacer aquí como un paréntesis, eh, pues bueno, como ya lo mencionan, son redes muy seguras, ¿verdad? Que tenemos que siempre tratar de utilizar, ¿verdad? Al momento de navegar. Muchas empresas, ¿verdad? Tratan de utilizar y aplicar ese tipo de redes en su empresa porque al final pues se va a encargar de como dice, redirigir únicamente al servicio, ¿verdad? A conectarse al servidor o a la solicitud que estén pidiendo de una manera más segura. Y cifra básicamente es como navegar en la red, pero invisible para los usuarios malintencionados. Algunas ventajas de las VPN es la autentificación, que se va a encargar de que la información se transmita y que sea recibida en ambos extremos, solo porque ellos que estén autorizados para acceder a la misma. También tenemos lo que es la confidencialidad. Se va a centrar en proteger la información que se envía a través de los canales de comunicación y consiste en que la información no se puede hacer leída por personas que no se encuentran autorizadas. Y por último sería la integridad, que va a encargarse de garantizar que la información transmitida no sea modificada durante el proceso de la transmisión. Muchas gracias por su atención. Ese sería el módulo número 9.